La expresión pública del gobernador en torno a su distanciamiento ahora con el PAN, a mí me parece la expresión sincera de una ruptura que ya se había dado desde antes. Era fácil leerlo en esa relación, pues a partir de que lo que el gobernador es y lo que representa políticamente en el Estado, buscó colocar sus propuestas para las elecciones sin importarle por qué partido político fuera. Y incluso parte de las cosas que se dicen de esta expresión pública del distanciamiento tiene que ver con la propuesta que logró colocar en el Partido Verde para la plurinominal número 1 y que no lo pudo hacer por el PAN o que el PAN no quiso. Pero esa es solamente una parte de la expresión. La otra es desde que antes de que se diera el proceso electoral, se estuvo diciendo que sería invitado el gobernador a formar parte pues del equipo político del gobierno, ya fuese en algún cargo del gobierno federal o eventualmente en alguna representación diplomática. Por lo tanto, me parece que, pues que sí, es sorpresivo que haya tanta sinceridad para decirlo, pero a la vez no es sorpresivo que finalmente suceda producto de este antecedente. Yo agrego que esto es la expresión de los tiempos. No es la crisis del PAN solamente, me parece que es la crisis del sistema de partidos en México. Unos tienen crisis de disminución, de casi desaparición, y otro tiene la crisis del crecimiento. Unos días platicábamos sobre Morena y hablábamos de todo el desastre interno que acaba de tener, producto de este proceso accidentado todavía de crecimiento. Entonces, lo que sucede es que hay una crisis del sistema de partidos que no refleja posiciones ideológicas y que por lo tanto se manifiesta en crisis de los actores políticos, que lo que buscan son plataformas desde las cuales ser activos, participar en el juego político sin importar el color, que el sistema de partidos tal y como lo conocíamos está dejando de ser. ¿Pudiera haber un cambio? Pues todo depende de cómo se manifieste el electorado en los siguientes procesos. Ahí ya sabremos si los partidos, los que estamos conociendo ahora, realmente pasan a mejor vida o hay un proceso de recomposición. Tomemos en cuenta que este fenómeno incluso no es solo nacional. A nivel internacional ha sucedido de partidos que han sido históricos, tradicionales, desde el siglo pasado, que de un plumazo en una elección desaparecen, u otros que aparecen al calor de un liderazgo fuerte, que este es el otro elemento de la política electoral moderna, que se mueven no en torno a estructuras organizadas e ideologías partidarias, sino a líderes personales que son los que terminan arrastrando al electorado y pues ellos mismos se llegan a inventar un partido político que con ese logran en muy corto tiempo alcanzar posiciones de poder. Entonces, estamos creo que en esa gran dinámica de la situación político-electoral, pues y en ese juego, pues el gobernador, que tiene su propio juego, que representa un propio equipo y grupo político y sus propios intereses históricos, pues los coloca en donde le resulta más conveniente, como cualquier actor político en este momento, ¿no? Que las posibilidades de la oposición no van a estar en este momento tanto de lo que pueda hacer bien, sino de la circunstancia en donde a Morena le vaya mal por alguna situación o a los gobiernos de Morena. Estoy pensando un poco en la situación económica, por ejemplo, ¿no? Que pues se ha dificultado a nivel internacional, a nivel nacional, hay una reflexión ahí en torno al tema del agotamiento de los recursos públicos y de la política fiscal que se puede manifestar si es que se incrementan los niveles de la inflación y el costo de la vida, etcétera, y que esto eventualmente pudiera impactar en algún sector de la sociedad que pueda ser rescatable políticamente pues, por los partidos de oposición. Una ruptura interna, por ejemplo, entre los precandidatos a la presidencia de la República y su impacto en los estados. Por lo tanto, yo digo que después de esta experiencia que hemos vivido, estamos ante la posibilidad de escenarios electorales nuevos que se pueden expresar en interpretaciones o formaciones político-partidarias nuevas, porque esto ya llegó a su límite.
Y yo quisiera suponer también que no vayamos a repetir pues lo que ya vivimos alguna época, sobre todo los más antiguitos, pues sí, de la existencia de un partido tan hegemónico que prácticamente es el único y que toda la lucha política se da dentro del propio partido y en donde no participan el resto de las formaciones partidarias, ¿no?